Bueno, la semana pasada hicieron la votación justamente en el Senado de la República, esta sesión donde se aprobó la reforma al Poder Judicial, pues hubo dos ausencias. En algún momento en la sesión no estuvo Miguel Ángel Yunes Márquez, Miguel Ángel Yunes Linares, el papá toma la palabra, después se apersona ya por la noche Yunes Márquez y hace la votación en contra de la reforma al Poder Judicial. Ese por el Partido de Acción Nacional, ese integrante, ese senador. Y el otro senador que no pudo estar en la sesión es Daniel Barreda, senador por Movimiento Ciudadano. Y se argumentó primero, pues por lo menos eso dijo en su momento el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, pues que no había ningún proceso que se estaba argumentando legal en contra de él o de su familia en Campeche, que pues eso le constaba. Bueno, y después el presidente del Senado, no sé si haciendo una pantomima o algo, toma el teléfono y dice, acabo de hablar con el senador Barreda, está en la Ciudad de México. Tampoco era cierto. Estaba efectivamente en una sala de un juicio oral allá en Campeche. Ya tarde, y lo pudimos informar en la televisión, él sale de la sala de juicio oral, no da mayores detalles, pero dice que acompañó a su padre en ese trance, pero finalmente creo que lo importante, Ciro, estuvo ausente precisamente de esa sesión. Y con la duda de ausente, ¿para qué? Para ayudar a que se lograra la mayoría calificada, la ayuda para que Morena pudiera lograr esa votación, y creo que esas dudas persisten hasta este momento porque él se ha replegado. Le pedimos una opinión al coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, a Clemente Castañeda. Nos dijo, denme unos días, el miércoles hablo con ustedes, es miércoles. Gracias por estar con nosotros, Clemente. Gracias, Ciro, gracias, Manuel. Y te escuchamos. Gracias por la oportunidad. No. Porque, como yo lo dije en anteriores ocasiones, a propósito de todo lo que sucedió el día 10, la madrugada del 11, me parece que hay ciertas dudas razonables que vale la pena ir despejando. Sí. Porque no dejó de haber mucho ruido alrededor de esa sesión y se convirtió de pronto en una especie de dimes y diretes entre lo que nosotros decíamos y lo que decía la mayoría. Yo digo lo que decía el poder, que tienen todos los instrumentos, digamos, para construir una versión. Hoy puedo sostener, Ciro, Manuel, de frente al auditorio, que todo lo que nosotros dijimos fue cierto. ¿Qué significa eso? Que lo que sucedió con el senador Daniel Barreda fue una especie de ausencia forzada. Es decir, el senador fue práctica y materialmente impedido para poder estar en la votación de ese día, como también lo he dicho, era su obligación. ¿Y en qué consistió, digamos, todo ese proceso? Como nosotros lo denunciamos al inicio de la primera sesión de ese día, al senador Daniel Barreda le hablaron en la madrugada, su madre. ¿La madrugada del lunes 9 del martes 10? Del martes 10. Del martes 10. Del martes 10, 4 de la mañana aproximadamente. Le habla su madre al senador Daniel Barreda y le dicen, acaban de detener a tu padre afuera de la casa. En una situación, después nos enteramos, donde la madre pues evidentemente estaba en una crisis nerviosa por la presencia de elementos de la Guardia Nacional, que hay fotografías además ahí, y la detención del padre. Daniel se traslada a Campeche en la mañana. Él me dice que vuela a las 6 de la mañana. Hay un vuelo, por cierto, a Mérida a las 6 de la mañana y aproximadamente a las 11 de la mañana, pasadas las 11 de la mañana, llega a ver a su padre. Desde que llega a ver a su padre, jamás le informan, según entiendo, si tenía de verdad una especie de audiencia judicial o una diligencia, como dicen ellos, de qué delito se le acusaba. Lo cierto es que estaba en la sala de juicios orales de Campeche, junto con el diputado local Paul Arce, también de Movimiento Ciudadano. A partir de ese momento, 11:30 de la mañana, 11 de la mañana, Daniel Barreda se encuentra incomunicado, de tal suerte que no es posible hablar con él. Yo no puedo hablar con él. Dice el presidente de la mesa directiva y el coordinador de la mayoría que ellos hablaron con él. Hasta este momento a mí eso no me queda claro y será el propio Daniel Barreda quien tenga que aclarar esa situación, pero yo me atrevo a sostener que no hubo manera de que él se comunicara
con ninguno de los senadores. Curiosamente, 10 minutos antes de que se empiece a votar en lo general la mal llamada reforma judicial, él es liberado junto con su padre y el diputado Paul Arce con un "usted disculpe". ¿Qué sucede en ese inter, Ciro, Manuel? Lo único que nosotros sabemos, porque le pedimos además a Juan Zavala, al diputado Juan Zavala, y a la diputada Ivonne Ortega, que se trasladaran a la ciudad de Campeche para tratar de entender qué era lo que estaba sucediendo, es, como lo publica Juan Zavala en un video afuera de este lugar, repito, del lugar de juicios orales de Campeche. Centro de Justicia. El Centro de Justicia, exacto. Dice, acabo de hablar con Daniel Barreda, pude entrar, me quitaron el teléfono a la hora de entrar y tuvimos una conversación sobre el estado de su padre, sobre su propio estado, las condiciones en las que estaban. Efectivamente, no los estaban golpeando, no los estaban torturando, pero Daniel Barreda permaneció ahí, a su decir, porque le dijeron que si se regresaba a México en ese momento, iban a procesar a su padre. Y él tomó la decisión de permanecer en Campeche. Efectivamente hay un debate alrededor de qué era lo correcto en ese momento. A mí la parte que me toca, Ciro Manuel, lo digo de frente al auditorio, es exigirle al senador Daniel Barreda que cuente la verdad de lo que ocurrió y que cada quien saque sus conclusiones. ¿En dónde está él? Él está en la Ciudad de México, ahora está en la Ciudad de México. Sí, sí. Acudirá el día de hoy al Senado de la República. Tú ya lo viste, ya hablaste con él. Yo lo vi ayer. Platicamos brevemente, también debo decirlo. No es una situación sencilla la que vive él y el equipo político en Campeche. Digamos, para ponerlo en su justa dimensión, Campeche es, iba a decir es tierra de nadie, pero no, es tierra de la gobernadora Laida Sansores, donde se utilizan todos los instrumentos del poder para coaccionar, para intimidar, para tratar de silenciar a las oposiciones. Y la oposición más importante en Campeche es Movimiento Ciudadano. Cuando a Daniel le dicen la posibilidad de procesar a su padre, él lo que se imagina es lo que ha sucedido con otros integrantes de Movimiento Ciudadano allá. Les inventan un delito, les abren una carpeta de investigación, van por ellos, los detienen, no un día, 2 días, meses, en condiciones completamente ilegales. Esto es lo que hay alrededor de este asunto, que me parece al día de hoy lo más importante, además de conocer la verdad, es, creo que parte del papel que tenemos las oposiciones, cuando menos así lo asumo yo, es desnudar al régimen. Es una paradoja que la pretensión de transformar el sistema de justicia de este país se haga a partir de injusticias como la que se cometió con Daniel Barreda. Me parece que eso es justamente lo que ocurrió en ese momento. Más allá de la responsabilidad, repito, y todo lo que hay alrededor. Cuando tú tienes un régimen que se dice distinto, que habla de momentos de transformación positiva del país y que lo único que hace es utilizar todos los instrumentos y mañas del viejo régimen, es verdaderamente reprobable y es algo que no se puede normalizar. Vamos a pausa, Ciro, nada más decir lo que está sucediendo en Campeche es lo que sucedió, por ejemplo, con José Manuel del Río Virgen, pero en Veracruz, ¿no? Meterlos a la cárcel en un largo proceso en lo que los van doblando. Así es utilizar el poder del Estado. Ese que decían que iban a combatir, a frenar, a limitar, bueno, pues hoy al servicio del poder. Tenemos que hacer una pausa y seguimos escuchando, ahora que regresemos, seguimos escuchando al coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. 9:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. $9:25, pues qué historia, Clemente Castañeda, la de Daniel Barreda, más allá de que él
dé una versión amplia que no ha dado, ya pasó una semana y no la ha dado. Yo me preguntaría, y te lo pregunto a ti, a un tipo tan cuidadoso, escrupuloso de las formas de la política como eres, ¿qué justifica que una semana después no haya dado una versión? Tan como los venezolanos que dicen que ya van a presentar las actas de la elección, ¿qué justifica que una semana después no se conozca esa versión? Pero más allá de eso, el PAN inicia su participación en el Congreso cojo, con el caso de los Yunes. Y Movimiento Ciudadano, que se habían cuidado mucho, habían sido cuidadosísimos después del 2 de junio, inician cojos con el caso Daniel Barreda, ante la opinión de algunos, de nosotros incluidos. Digo cojos, no derrotados, no eliminados, cojos. Les dieron un golpe, un rodillazo, un balazo, lo que tú quieras. No están corriendo, por lo pronto, a toda velocidad, porque están cojeando. Ciro, no hay justificación para la no explicación y la estamos esperando. Yo he sido el más interesado en que se conozca la verdad, porque me parece que la verdad pone a cada quien en su lugar. Y a lo mejor no va a haber justificación para la ausencia, pero cuando menos la opinión pública va a tener claridad de qué fue lo que ocurrió, repito, para que cada quien saque sus conclusiones. Yo tengo las mías. ¿Cuáles son esas conclusiones? Que hoy lo que estamos empezando a ver es la naturaleza, la fisonomía del nuevo régimen. Pues sí. Ese nuevo régimen que apenas estamos conociendo, que no solamente es capaz de utilizar las peores formas del viejo régimen, ese que pensamos superado, que se había borrado con la transición a la democracia en este país, que había configurado instituciones nuevas, distintas en México. No, hoy es un régimen que está enseñando su propio rostro, pero que además, lo más grave de todo, lo está codificando en la Constitución. De ese tamaño es el problema que tenemos, y es un problema, como lo han dicho algunos, que va a durar mucho tiempo. Yo, cuando menos, y creo que muchas de las oposiciones estamos así, nos estamos preparando para una larga batalla. Y es cierto, en este episodio en particular, no salimos bien librados. Es decir, hubo una merma sensible a una posición política que ha mantenido Movimiento Ciudadano durante todo este tiempo, con mucho rigor, con mucha firmeza y mucha convicción. Nosotros estamos intentando construir una alternativa política. Y para construir una alternativa, repito, hay que hablar con absoluta verdad y hay que reconocer cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando no cumplimos nuestros objetivos. Sí, cualquier personaje, cualquier organización con una actividad pública se equivoca, y se equivoca muchas veces. Ustedes seguramente como Movimiento Ciudadano se equivocan todos los días, en muchas ocasiones, pero hay ocasiones y hay momentos en que equivocarse es muy importante. Eso es lo que hace toda la diferencia con el caso de Daniel Barreda. Totalmente. No es un error, no es que hiciste una mala declaración, tomaron una mala decisión, hicieron un mal cálculo, no. Aquí es la reforma al Poder Judicial, que 43 personas, 43 senadores pudieron haber detenido. Y en ese momento tan importante, Movimiento Ciudadano no pudo dar sus votos completos. No estuvimos completos, Ciro, eso hoy es una realidad. Tenemos que enfrentarla con madurez y con responsabilidad. Y creo que parte de la explicación, repito, no justificación, porque a mi juicio nada justifica una ausencia en un momento de ese tamaño, parte de lo que se tiene que reconstruir es la verdad. Y en la verdad se deslindan responsabilidades. Por supuesto que yo tengo una sensación muy amarga de este momento. A pesar de haber estado ahí, a pesar de que el resto de mis compañeras y compañeros estuvieron firmes, también presionados, tuvieron la valentía, el compromiso cívico, político, de votar en contra esta mal llamada reforma judicial, de confrontar al poder públicamente en todo momento,
pero efectivamente estuvimos incompletos y eso merece una explicación. Recuperar la verdad, dices, pero sobre todo la confianza, porque el problema, creo, pues son noticias continuadas. El problema es que estamos hablando de una legislatura que está empezando, ¿no? Claro. Digo, te conocemos porque ya traes una legislatura o un par de legislaturas como senador, pero el problema es cuánta confianza en la oposición y para qué esa confianza, uno. Y dos, que quede claro que esto que sucedió con el senador Barreda son cuestiones quizá obligadas, quizá hostigado, quizá doblegado, y no seguramente y no de complicidad, que es creo que es lo que más se está censurando, ¿no? En este Por caso, supuesto. ¿no? Imagínate nada más, Manuel, en un momento tan delicado, no diría de la vida pública, de la historia del México moderno, ¿no? Pensar que hay detrás de eso un pacto de complicidad. Exacto. Es la peor afrenta que puede haber para personas como nosotros, que todos los días tratamos de dar una batalla política contra el régimen que hemos descrito en los últimos minutos. Cierro con no sé si leíste este texto de Diego Fernández Ceballos el lunes en Milenio. Lo voy a leer y lo leo enfrente de ti y con el reconocimiento, el respeto que sabes que te tenemos. Gracias. Cierra Diego su columna que la titula El honor o la inmundicia heredados y dice: durante la Guerra Civil de España, los republicanos aprendieron a un joven de 15 años, hijo del general Moscardó. Lo pusieron al teléfono para que pidiera a su padre rendir el Alcázar de Toledo. Pero el muchacho solamente le dijo: no te rindas, padre, vive España. El general no se rindió y su hijo fue fusilado. Aquí, en México, un padre defendió en el Senado a su hijo gravemente enfermo, quien milagrosamente sanó ese mismo día, cambió el sentido de su voto anunciado, le entregó al gobierno y logró enterrar los expedientes criminales contra él, su padre, su madre y su hermano. Se refiere más bien al caso de Miguel Ángel Yunes, pero creo que es extensible al caso del senador Barreda. Pues los veremos primero si da esa explicación. Sí, claro. El senador. Escucharlo. ¿Cuándo la da? Porque pues si la da, pues hoy hay sesión, si la da ¿no? en diciembre, pues qué bueno. ¿Y cómo reaccionan ustedes? Tendrá que hacerlo, Ciro, y en función también de esa explicación, nosotros tomaremos decisiones. Es decir, no podemos mantener un grupo parlamentario cuando la verdad no sale a flote. Claro. Es decir, los más interesados en que se conozca la verdad somos nosotros, de la mano de la dirigencia nacional y entiendo de la gente que ha confiado en Movimiento Ciudadano. Y para ellos, en primer término, esa deuda, y segundo, con la gente que confía en nosotros y ve en Movimiento Ciudadano una posibilidad de construir una alternativa política. Así es que, como la autocrítica ha dejado de ser parte de la discusión entre la clase política, entre quienes nos dedicamos a la política, me parece que también es una buena manera de tomar un aprendizaje autocríticamente, señalando, por supuesto, y aceptando cuando uno se equivoca, construyendo la explicación a partir de la verdad y reponiéndonos y replegándonos un poco para lo que sigue, porque lo peor que podríamos pensar es que esta batalla se acabó. No, viene la próxima semana la discusión sobre la Guardia Nacional y el intento de consumar la militarización del país. Pues vamos a ver. Y vendrá la discusión sobre la desaparición de los organismos constitucionales autónomos y un largo etcétera de ocurrencias que son un retroceso para la vida pública. Hoy hay sesión, así es. Supuestamente ahí estará el senador Barreda. Tendría que estar el senador Barreda, me dijo que iba a acudir. Gracias, suerte. Gracias, Ciro. Gracias por estar aquí, gracias. gracias por venir. Hacemos una pausa y volvemos. Tenemos información, creo que Venga, Ciro. relevante según nosotros. Venga, Ciro. Ahora que regresemos del corte, 9:35, volvemos.